Hola amigos, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo súper interesante para todos los que os gusta el bricolaje, os gusta cacharrear, y os gusta exprimir al máximo todos los equipos para ver hasta dónde son capaces de llegar. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar el inversor de Victron, el Phoenix Inverter, el 12600 voltiamperios. Le vamos a hacer una prueba de resistencia, una prueba de intensidad, le vamos a conectar un decapador de 2000 vatios. Y vamos a ver cómo se comporta el cableado, cómo se comporta el inversor, cómo se comporta la onda, tanto la senoidal de salida como el rizado que vamos a tener en la entrada. Y vamos a ver también con la cámara termográfica el interior del inversor. Vamos a ver qué puntos se calientan, qué puntos funcionan mejor que otros. Y vamos a saber si es un inversor que realmente merece la pena comprar o no. Así que, adelante. Bien, pues para arrancar esta prueba vamos a utilizar la cámara termográfica y vamos a partir desde un estado en el cual el inversor lleva encendido más de un día, ¿vale? Quiero que veáis el inversor en estado de reposo, absolutamente reposo, porque aunque ha estado encendido, no ha tenido ninguna carga conectada, y quiero que veáis cuál es la temperatura en esta sala, en este estudio, que aquí tenemos 21 grados, si no me equivoco. Y vais a ver con la cámara termográfica el comportamiento o la temperatura interna de este inversor, ¿vale? Como podéis ver, en la parte donde lleva el transformador toroidal, ahora después lo abriremos, está alrededor de 31,7, ¿vale? La carcasa. Y el resto, lo que es la parte donde lleva la electrónica, que ahora la veremos, pues está más fría. Así que nada, vamos a abrirlo para ver cuál es la temperatura en su interior y para que podáis ver cuáles son los componentes que se están calentando y cuáles son los que están más frescos. Venga, vamos a ello. Vale, pues una vez que hemos retirado la carcasa a nuestro inversor, al Phoenix 12600, pues nos encontramos con esta arquitectura. Esto redondo que veis es el transformador toroidal, que es lo que hace que este inversor valga lo que valga, porque al final el cobre es caro, y estos, los inversores Chinorris, de estos que llevan de alta frecuencia, no los llevan, precisamente porque son de alta frecuencia. Los de baja frecuencia son estos los que llevan el transformador, y estos son los inversores que yo os recomiendo. Todo inversor que lleve un transformador de baja frecuencia es el mejor que podéis tener para cualquier tipo de carga, ¿vale? Así que nada, vamos a ver. Con la cámara termográfica estamos viendo que efectivamente la parte que recibe más calor, la parte que más se calienta, es el transformador, ¿vale? El transformador está ahora mismo a unos 40 grados. Recordad que este inversor lleva en estado de stand-by, sin conectarle ninguna carga, durante más de 24 horas, y que este sería el estado normal de nuestro inversor en el caso de que lo dejáramos permanentemente conectado, ¿vale? Como podéis ver, la parte de la electrónica donde llevan los MOSFET está prácticamente fría, incluso a 27 grados, y la parte de la entrada de los cables, pues más de lo mismo, ¿vale? Entonces, pues bueno, como podemos comprobar, la parte que más temperatura recibe es el transformador toroidal, que de hecho, por eso, imagino que llevará aquí intercalado el ventilador. Así que nada, chicos, vamos a meterle caña al decapador, vamos a meterle 2000 vatios, a ver cómo se comporta, a ver si aguanta la carga y vamos a ver qué tal se calienta. Vamos. Bueno, pues como os decía, vamos a hacerle la prueba de carga. Este es la típica pistola de calor de Dexter de 2000 vatios. 2000 vatios, se ve perfectamente. Y también estamos grabando con la aplicación de Victron Connect, la aplicación del inversor, ¿vale? Vamos a hacer una primera prueba. Vamos a poner el decapador en marcha y vamos a ver cuánto tiempo aguanta este inversor sin llegar a bloquearse, ¿vale? Recordemos que aunque este inversor sea de 1600, tiene una capacidad para aguantar picos de arranque, aproximadamente en su ficha técnica creo que son 15 segundos, y vamos a someterlo a prueba para ver si efectivamente aguanta el tiempo que dice en ficha, ¿vale? Venga, arrancamos. Lo encendemos por aquí, que no nos haga mucho ruido, ¿vale? Bien, pues vemos que la potencia ya está subiendo a 1870 voltiamperios, ya me aparece la advertencia de sobrecarga, el voltaje de la batería está en 12,42, 12,41 voltios y bajando lentamente. Recordad, una batería de litio de Victron de 300 amperios y nada, llevamos ya 20 segundos, llevamos ya 25, vemos que aguanta bastante bien, 30 segundos. Se está comportando bastante bien, a pesar de que es un inversor de 1600, está aguantando perfectamente la carga de 1870 voltiamperios, recordad.
Aprovechamos para medir. Vemos que la parte de los MOSFET se está calentando, 80 grados. Y el inversor sigue en marcha. Esto es maravilloso, compañero. Un inversor de 1600 que está aguantando una carga de casi 1900 ya durante un minuto. Y como podéis comprobar, la parte de los MOSFET de los transistores es la parte que más temperatura está recibiendo. Se mantiene 84, 84, 84. El transformador sí que vemos que ha subido a 50 grados. Pero ahí está como un campeón, se mantiene perfectamente. ¿Vale? Vamos ya por el minuto y medio. ...86 grados la parte de los MOSFET... ...58 grados me ha parecido ver el transformador... ...89... Vemos que a pesar de la advertencia de sobrecarga... ...el inversor no se para, el inversor sigue como un campeón. Esto, amigos, es lo que diferencia un inversor Victron de cualquier otra marca. Esta potencia y esta capacidad de darte más potencia de la que supuestamente estás comprando, yo solo lo he visto con inversores de Victron. 64 grados. 90 grados ya la parte de los transistores. Y seguimos a tope. Vamos a hacer una cosa, mientras que no se pare, a ver si me da tiempo, que es ponerle la tapa. Para muchos dirán que claro, que aguanta porque no tiene la tapa. Bueno, pues se la vamos a poner sobre la marcha, a ver cuánto tiempo aguanta con la tapa puesta. La tapa ya podéis ver que está fría y que empieza a calentarse, empieza a coger la temperatura. El cableado, sobre todo el fusible que es de 150 amperios, está ya a 112 grados. Recordad que es un fusible de fusión lenta y que por eso no se funde, ¿vale? Precisamente para aguantar estos picos. El cable, que es de 50 milímetros de diámetro, está en torno a 53, 54 grados, también aguantando. Y la intensidad de entrada, pues no me da tiempo. Ya se ha cortado, no sé los minutos que llevamos. Abajo os lo pondré ahora en comentarios cuántos minutos ha aguantado este inversor en marcha, pero a mí la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. Ha aguantado mucho más de lo que me pensaba. Yo pensaba sinceramente que iba a aguantar 20 segundos, 30 segundos, incluso hasta un minuto, no me hubiera sorprendido, pero es que la verdad es que el tiempo que ha aguantado me ha sorprendido bastante, y que esté arrancando de nuevo una vez que se ha enfriado, más me sorprende todavía. Vamos a aprovechar 193 amperios, estamos midiendo en el cable de continua. Recordar, fusible de 150, no se ha fundido porque es de fusión lenta, estará a puntito de fundirse, pero aquí está como un campeón funcionando el inversor Victron. Así que nada, compañeros, para mí tiene mi ok, tiene mi aprobado, y para mí es un inversor con todas las letras de su nombre. ¿Vale? Vamos con la siguiente prueba, amigos. Adentro. Bueno, chicos, pues una vez que se ha parado y se ha detenido ya por temperatura el inversor, le vamos a retirar la tapa. Vamos a comprobar qué parte es la que más temperatura ha recibido. ¿Vale? Vale, como podéis ver, el transformador es prácticamente, está a 81 grados. Se ha calentado bastante, con lo cual, pues bueno, ya sabéis que, como dice Victron en su manual, el inversor tenéis que instalarlo con un perímetro de recomendado de al menos 10 centímetros de distancia entre cualquier otro equipo, ¿vale? La parte que más rápido se está enfriando por el disipador de aluminio es la parte de los transistores.
prácticamente se ha enfriado ya súper rápido, cosa también sorprendente, ¿vale? Imagino que será por el ventilador que lleva aquí. Y claro, el transformador toroidal, como es tan grande y tiene tanta masa, pues la temperatura le costará más tiempo bajar. Pero bueno, recordar que hemos estado varios minutos tirándole a muerte a este inversor y se ha comportado como un campeón. Así que nada, amigos, este inversor es canela en rama, esto es canela de perro, como se suele decir, y esto te aguanta años y años sin darte, vamos, ni un solo problema. Bueno, amigos, siguiente prueba que le vamos a hacer a este inversor es medir con nuestro amigo el osciloscopio cómo es la onda de salida, si es una onda senoidal perfecta de 50 Hz. Además, os voy a enseñar una cosa súper interesante, que es medir la intensidad de la entrada con un osciloscopio, cosa que no he visto nunca en ningún vídeo, ¿vale? Siempre he visto medir la intensidad con la pinza amperimétrica, como estamos viendo nosotros, pero vamos a medir con una pinza conectada a nuestro osciloscopio cuál es la intensidad para enseñaros exactamente qué es lo que pasa por la intensidad al milímetro y al detalle. Vale, pues os explico un poquito primero cómo he configurado el osciloscopio. Tenemos dos canales, el canal amarillo y el canal azul. El canal amarillo lo tengo conectada a la entrada en corriente continua, en voltaje, midiendo voltaje. Y el canal 2, el azul, es la onda senoidal de salida. Son los 230 voltios que me está entregando este inversor. Y nos lo está entregando, como podéis ver, con una onda senoidal perfecta. O sea, esta onda, si la ampliamos y la vamos ampliando tanto en amplitud como en tiempo, vemos que no tiene absolutamente ningún pico, ningún armónico, nada. Es una onda senoidal perfecta. Y esto solo se consigue, amigos, con transformadores de baja frecuencia, ¿vale? Esto es lo que hace que la corriente continua es transformada con un oscilador en corriente continua. Generamos la onda senoidal en corriente alterna en bajo voltaje y con el transformador elevamos el voltaje a los 230 voltios que nos está pidiendo el inversor a la salida, ¿vale? Así que nada, como podéis ver, la onda senoidal a su salida es prácticamente perfecta y también tenemos marcado en el canal 1, en el canal amarillo, el voltaje en 12 voltios, ¿vale? Ahora os voy a enseñar una cosa muy curiosa que hace este inversor, que muchos no os habéis percatado porque no tenéis estas herramientas. ¿Y qué es lo que pasa exactamente en la corriente continua, en la parte de 12 voltios, cuando conectamos una gran carga, ¿vale? Así que nada, vamos otra vez a conectar la pistola decapadora y vais a ver un efecto muy curioso que se produce en esta línea y ahora os explico qué significa, ¿vale? Al lío. 1, 2 y... Vale, no sé si se puede apreciar, voy a intentar ampliarlo, pero no sé si podéis ver que está variando la línea fija, la línea continua que había antes, se ha transformado en una senoide, ¿vale? Esto es precisamente el rizado de corriente continua. Esto es el rizado que se produce en la corriente continua en la entrada de nuestro inversor cuando le conectamos una carga o le conectamos un inversor que va oscilando y va generando esta onda senoidal. Esa onda senoidal de 50 Hz me provoca una oscilación el doble de frecuencia porque tiene que generar tanto el seno negativo como el seno positivo de la onda y me genera esa oscilación de 100 Hz que es el rizado de corriente continua, amigos. Esto es el rizado de corriente continua, ¿vale? Y ahora además vamos a verlo con la pinza amperimétrica. Vale, pues ya lo hemos cambiado todo, ya hemos desconectado la sonda de voltaje en la parte de continua, hemos conectado la pinza amperimétrica al negativo de corriente continua, la entrada de nuestro inversor en 12 voltios continua, y la hemos conectado al canal 1, al amarillo, ¿vale? En el canal 2, como podéis ver, seguimos teniendo conectada la salida de nuestro inversor, que es la onda senoidal pura de 50 Hz, la misma que tenemos en casa, y vais a ver el efecto de rizado, pero esta vez en lugar de ver el rizado en voltaje, lo vamos a ver en intensidad, ¿vale? Y esa es la razón, esa variación de intensidad es la que va a provocar en nuestro cable esa variación en voltaje, ¿vale? Al final, como sabéis, el cable tiene su propia resistencia, genera una caída de tensión cuando pedimos una determinada carga y esa caída de tensión es directamente proporcional a la intensidad que va a pasar por allí, ¿vale? Normalmente con una pinza amperimétrica esas oscilaciones no nos van a aparecer, nos va a aparecer el valor RMS si tenemos una pinza amperimétrica buena, pero
el efecto que vais a ver ahora solo lo vais a poder ver si tenéis un osciloscopio y una pinza amperimétrica de osciloscopio. Así que, al lío. Bien, pues conectamos de nuevo nuestra pistola y aquí podéis ver que el mismo efecto que teníamos antes en el voltaje de 12 voltios continua, esa pequeña oscilación que teníamos, ahora se ve muy acentuada por la intensidad, ¿vale? La intensidad, como podéis ver, este sería la línea de valor 0, la voy a subir un poquito para que coincida con la malla, ¿vale? Este sería la línea base, la línea 0, y podéis ver cómo la intensidad no es una intensidad continua que podéis medir con una pinza amperimétrica, en este caso 100 amperios, porque tengo la pistola a la mitad. No son 100 amperios, es realmente el valor RMS, resultado de la oscilación de la intensidad, como estáis viendo aquí, ¿vale? Por eso es importante, amigos, que dimensionamos correctamente nuestra instalación. Por eso es muy importante que vayamos a las secciones de cables recomendadas para que esa caída de tensión y para que esa intensidad nos afecte lo mínimo posible a nuestro inversor. Porque recordar que cuanto mayor sea la corriente de rizado, más van a sufrir la electrónica de nuestro inversor y más problemas podemos tener a la salida, ¿vale? Así que nada, compañeros, espero que os haya gustado y nada, con esto casi que me despido, pero no sin antes hacer una última prueba termográfica que vamos a hacer para comprobar cómo después de 15 minutos se ha enfriado todo, ¿vale? Bueno, amigos, pues ya han pasado 10 minutos desde que hemos apagado el inversor. El inversor, recordar que tiene la carcasa extraída. Estamos haciendo los 10 minutos así, esperándolo tal cual. Y vamos a ver con la cámara termográfica cuál es la temperatura final de este inversor transcurridos esos 10 minutos que le hemos dejado de descanso, ¿vale? Como podéis comprobar, la parte de los MOSFET ya está totalmente normal, totalmente fría. El ventilador sí que os tengo que decir que se ha parado enseguida. El ventilador apenas ha estado en funcionamiento, con lo cual eso también es una parte muy positiva. Quiere decir que este inversor está bastante bien dimensionado para que evacúe el calor rápidamente, con lo cual el ventilador ha trabajado muy poquito, ¿vale? Y el transformador, como al final es una masa de cobre, una masa de hierro y el núcleo de hierro y el cobre que lleva, pues al final, claro, lógicamente tarda más en evacuar ese calor, ¿vale? Como podéis comprobar, estamos ahora mismo a 64 grados, la parte más caliente. La parte que estoy apuntando ahora mismo con la puntera, con el centro de la imagen térmica, 61, 62 grados, ¿vale? Es una temperatura que, como podéis ver, puedo tocar con la mano sin llegar a quemarme, ¿vale? A pesar de que marca una temperatura alta. Y nada, compañeros, que poco más. Deciros que tenéis este maravilloso inversor y toda la gama de Victron en nuestra página web, en fvcomponentes.com, que os dejo el enlace aquí abajo, ¿vale? Recordad que este inversor es nuevo, que lleva a la venta desde finales del año 2025 hasta la fecha. Solo teníamos disponible hasta 1200 voltiamperios. Victron ha escuchado a la comunidad. Victron ha sacado ya por fin este inversor para que podamos conectar sin problema y con total holgura cualquier microondas, cualquier cafetera en nuestra camper o en nuestra caravana sin ningún problema. Y la verdad es que yo estoy encantado con que Victron nos haya escuchado y por fin haya lanzado al mercado este inversor de 1600 voltiamperios. Así que nada, una última pasadita. Podéis ver el inversor, podéis ver el cableado. Le echamos una última miradita al fusible, que vemos que donde en la parte más caliente son los terminales, pero que realmente tampoco hay mucha diferencia. Estamos hablando de 41 grados y 40 grados el fusible, ¿vale? 39,1, ¿vale? Y por eso es la importancia de tener bien ventilado nuestra instalación, ¿vale? Con estas pruebas que os estoy haciendo aquí, quiero dejar eso bien claro. Por favor, dejar las instalaciones bien ventiladas. Si podéis instalarle algún termostato a vuestra instalación, si la tenéis muy encajonada, para que por lo menos conecte un ventilador y vaya refrigerando, sobre todo en esos días de verano tan calurosos. Así que nada, amigos, sin más, si os ha gustado este tipo de vídeos, suscribirse, darle a la campanita para estar al día de las novedades y nada, os espero en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego.